todo, licencia. No, ni eso. Ni eso. Bueno, nos quedaba ver entonces medidas cautelares. Sí, sí. Hablan a partir del 456. Vamos a ver las generalidades. Bueno, ¿qué son las medidas cautelares? Son medidas justamente que se solicitan para asegurar el cumplimiento de la sentencia, es decir, para poder ejecutar el derecho que se pretende, si es una obligación de suma de dinero normalmente, o también para evitar que sobre el perjuicio que ya se ha producido se agrave, o bien evitar que se produzca el perjuicio. Hay distintos tipos de medidas cautelares para trabajar de acuerdo a qué tipo de acciones, pero todas en general tienen los mismos requisitos y las mismas características. Los requisitos son verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracausa. ¿Qué se refiere la verosimilitud del derecho? Que quien solicite una medida cautelar tiene que acreditar al menos como probable el derecho en base al cual se funda la pretensión. En los juicios declarativos, esto, como en realidad depende mucho de la etapa probatoria, lo que se hace en realidad es prestar fianza. ¿Qué es la fianza? Se presta la fianza para garantizar los probables perjuicios que esa medida cautelar puede suscitar si luego resulta que se rechaza la demanda. Esta fianza puede ser prestada tanto generalmente por el mismo abogado, normalmente que litiga, presta la fianza, es como, digamos, no es que sea parte de su obligación legalmente, ¿no es cierto? Pero, digamos, en la práctica se hace que el abogado preste la fianza por su cliente de está diciendo verdad. O bien puede ser que se solicite a un tercero. Normalmente la fianza es una garantía personal, pero puede suscitarse alguna situación en donde económicamente el monto sea tanto que a lo mejor con una fianza no es suficiente, entonces pueda llegar a el juez, pedido de parte, normalmente pueda llegar a requerir una medida de caución real. Pero normalmente con la fianza se sostiene el pedido de medida y depende del monto, va a ser la cantidad de fiadores que se van a solicitar. Creo que estaba, por lo menos el año pasado, 200 jus por cada persona, por cada abogado, digamos. Entonces, en función de la cantidad que se requiera, si voy a necesitar uno o más fiadores para cubrir el monto, ¿no? El monto normalmente que se afianza es el monto de capital más los posibles un 30% más que se estiman los intereses cobros. En los juicios declarativos siempre se presta fianza. En los juicios ejecutivos la citación de remate sale automáticamente con la orden de embargo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el derecho presumido del monto más un 30% que se estiman los intereses y costas. Y si el acreedor quiere más, quiere aumentar ese monto para asegurarse, garantizarse a lo mejor para evitar que los intereses sigan corriendo y después tengan que renovar, ¿no es cierto? Renovar el pedido de embargo y ampliarlo, puede pedirlo desde el principio, pero ya en este caso tiene que sí prestar la fianza desde el principio. Por eso la diferencia en el declarativo es siempre sobre lo mismo.
Normalmente, en el juicio declarativo, cuando es un embargo, automáticamente con la fianza se libera. Pero puede suceder que se pidan otras medidas cautelares que no sean el embargo y, por ejemplo, una prohibición de innovar o a lo mejor una medida innovativa, al revés, en donde sea necesario a lo mejor para acreditar la verosimilitud del derecho, porque por ejemplo surge de papeles, la declaración de testigo. Entonces, para eso, ¿qué se hace? El testigo firma el escrito, cuando se pide la medida cautelar, el abogado puede ser llamado luego para ratificar ese firma. Y si no, la otra, que presenten la declaración con firma certificada por el escribano. Entonces, en esos casos no hace falta que después el testigo venga y ratifique la firma ante el tribunal. Bueno, entonces, ¿qué tiene que tener? Primero esto que les digo, verosimilitud del derecho, y la segunda, peligro de la demora. Es decir, que si no se traba la medida, un perjuicio tiene que suscitarse, porque si no hay ningún perjuicio que pueda suscitarse o algún ningún riesgo que pueda darse durante el transcurso del procedimiento, no tendría ningún sentido la medida precautoria. Estos son los requisitos. Fuera de los requisitos tenemos características que son comunes. Las medidas preventivas son naturalmente provisorias, porque previenen el perjuicio. Si el perjuicio o el riesgo deja de existir, entonces ya no tiene sentido la medida cautelar. Entonces puede pedirse su cancelación. Al mismo tiempo puede ser sustituida la medida que se pide por otra medida que asegure de mejor manera o al revés, que asegure de igual manera pero que cause menos perjuicio al deudor. Entonces, en esos casos, si la medida ya se trabó y la sustitución o la modificación la pide el deudor, entonces previamente a decidirlo le puedes correr vista quien trajo la medida para ver si está de acuerdo o qué oposición puede formular. Luego de eso, entonces va a resolver si la sustituye la medida por otra o baja el monto, por ejemplo, si fuera un embargo. Bueno, por eso son sustitutos. Puede ser ampliada también la medida cuando la que se trabó no es suficiente para garantizar, por ejemplo, un embargo, pero el bien, el monto que se puede llegar a obtener de ese bien, no va a alcanzar para cubrir la deuda. Entonces, bueno, lo que se puede hacer como complemento es solicitar una inhibición general de bien. Es una medida complementaria, que ahí sí ya no afecta un bien, sino a la persona del deudor y que complementa esta medida para que cualquier ingreso de bienes que exista al patrimonio del deudor, estos queden afectados a la garantía. Bien, bueno, entonces esas serían las características que son comunes a toda medida cautelar. Las medidas cautelares además pueden ser preventivas o pueden ser ya ejecutorias. Las preventivas son las que se traban antes de la demanda o durante la demanda, pero antes de la sentencia. Y las ejecutorias son las que se traban directamente ya para ejecutar el bien. Puede ser que una medida que en principio nació preventiva, luego después se transforme en ejecutoria. O puede directamente que sea una medida ejecutoria directamente. Por ejemplo, yo traigo un embargo, pero ya cuando tengo que ejecutar, puedo solicitar el secuestro. Entonces ya en ese caso, ya es una medida ejecutoria. Pero puedo haber solicitado el embargo de secuestro al mismo tiempo de carácter preventivo, probando que el deudor quiere destruir la cosa que me tiene que entregar, o quiere disminuir su valor, o la quiere sacar del lugar en donde se encuentra para que después yo no pueda ubicarla. Entonces, probando eso, puedo obtener el secuestro.
Vamos ahora. Otra de las características es que son trabadas inaudita pars. ¿Eso qué significa? Que sin una sustanciación previa. ¿Por qué? Porque lógicamente si yo le aviso a la contraparte que le voy a trabar una medida cautelar, lo más probable es que haga todo lo posible por evitar. Entonces son trabadas inaudita pars y luego sí se notifica que la medida ha sido trabada. Hay, de todas formas, algunas medidas que pueden ser trabadas luego de escuchar a la contraparte. Por ejemplo, en el caso de una prohibición de innovar o alguna medida innovativa, al revés, que va a cambiar la situación, el juez puede llegar a solicitar previo la medida cautelar, hacer un breve contradictorio para, digamos, como para aclarar la situación y ver cuál es bien el panorama y en función de eso librar o no la medida. Por ejemplo, esto se usa mucho en familia, a veces con los alimentos provisorios o las medidas de exclusión del hogar, para ver cuál va a ser el alcance de la medida. Estas, digamos, son medidas que están establecidas por la ley de fondo, no son específicamente procesales de que están establecidas en el código. El código prevé una serie de medidas que se llaman nominadas y después tenemos las indominadas que entran en el 484, que establece que puede ser cualquier tipo de medida que la parte considere que va a garantizar efectivamente el derecho al momento de que la sentencia resulte favorable o para evitar el perjuicio. Dentro de ese artículo, en base a ese artículo, es que se ha aceptado las medidas de tutela anticipada y las autosatisfactivas que no están acá previstas, sino que son, digamos, de creación pretoriana y para su utilización la utilizamos este artículo. Ya vamos a ver bien ese tipo de medidas. Bien, entonces, ¿cuáles son las que sí están previstas? La principal es el embargo. ¿Qué es lo que importa el embargo? El embargo importa un gravamen sobre una propiedad, una propiedad que puede ser un inmueble o puede ser también un bien mueble, registrable o no registrable. Este gravamen que tiene el inmueble ¿impide la transferencia? No impide la transferencia. Pero al ser un gravamen que accede a la cosa, si el inmueble se transfiere o el auto se transfiere con el gravamen. ¿Y qué es lo que tiene quien trabó el gravamen? La facultad de perseguir la cosa de manos de quien se encuentre. Entonces, no traba la transferencia, la disponibilidad de la cosa, pero sí, digamos, genera o bien una disminución de su valor en los hechos, o una traba en la medida en que quien compra la cosa, o bien se hace cargo de levantar el embargo, o bien no lo levanta, pero sabe que si después el deudor no cumple, puede llegar a ejecutársele la cosa. ¿Qué características tiene el embargo? Que el embargo puede ser trabado preventivamente, antes incluso de iniciarse la demanda. En esos casos, la demanda tiene que ser incoada dentro de los 10 días posteriores. Si no, la cautelar caduca y el afectado por la medida puede pedir la cancelación. Y en ese caso, si no hay una prueba de que el actor realmente inició la demanda, o por ejemplo unas medidas previas, en ese caso entonces se va a dar por configurado el plazo de caducidad y se va a ordenar la cancelación de la medida con costas a la cosita. O sea que no caduca el derecho de embargo. No, caduca, la caducidad es
transcurso de un plazo se produce una consecuencia, ¿cierto? Pero que eso no implica que se cancele la medida automáticamente. ¿Por qué? Porque las medidas que son, sobre todo las registrales, se registran. Entonces quedan un registro de esa medida, ¿cierto? ¿Qué pasa? En el registro nadie sabe si se inició la demanda o no se inició la demanda. Entonces, ¿qué tengo yo? Como deudor voy a tener el registro tuki de ese embargo que tengo de una demanda, de una futura demanda que después no se generó. Entonces, en esos casos, yo como deudor tengo que ir ante el juez y decir, oiga, no se inició la demanda, ordene la cancelación, porque entonces después al ordenar la cancelación se libra un oficio al registro de la propiedad para que cancele ese embargo y el resto lo tacha. Entonces, si no se pide la cancelación, por más que la medida haya caducado, va a seguir figurando en el registro. Entonces, por eso es que se tiene que pedir esa cancelación. Lo mismo pasa en el caso de las medidas que se traban en un auto, igual. Las que están registradas, sí o sí, si no se inició la demanda, tengo que pedir la cancelación. Otra cosa es la caducidad del registro. Por otra cosa, por otra cuestión, que es cuánto dura el registro de un embargo. Y eso no tiene nada que ver de si la demanda se inició o no se inició. Puede haberse iniciado la demanda y la inscripción del embargo dura 5 años. Por ende, aunque la demanda esté vigente, ahí sí, a los 5 años, si no se renovó la inscripción del embargo, ahí sí caduca. Entonces, ¿qué pasa? Si entra otro embargo, por más que ese embargo que está caducado no haya sido cancelado por la fecha, sí va a pasar lo que vos decís. Sí va a estar caduco, va a generar esa caducidad. Fíjense que hay una aparente contradicción. Fíjense en el artículo 465 con el 485 de las medidas previas. ¿Qué dice el último párrafo del 465? Miren, léanlo. Último párrafo. Sí, el periodo de medidas previas. Exactamente. Sí. El periodo de medidas previas tiene los efectos de la demanda, pero se operará la caducidad si transcurren 10 días hábiles sin instarse el procedimiento o si no se entabla aquella en el mismo plazo luego de culminado. Bien. ¿Qué habíamos visto nosotros en la parte de medidas previas? Las medidas previas caducaban los 30 días. Acá, ¿por qué parece una contradicción? Porque está medio mal redactado el párrafo. Entonces, podemos decir, uy, bueno, pero si en realidad las medidas previas caducaban a los 30, este artículo no se está refiriendo, el 465, a las medidas previas, se está refiriendo a la cautelar. Entonces, ¿qué pasa? Yo traigo un embargo preventivo, por ejemplo, ¿no? Tengo que iniciar la demanda dentro de los 10 días, pero me faltan datos para poder iniciar la demanda. Entonces, inicio unas medidas preparatorias que tienen los mismos efectos de la demanda y en tanto que van a seguir figurando como una demanda o funcionando como una demanda, en tanto yo lo active cada 10 días. ¿Ven cómo dice ahí? Si no, lo que va a caducar no es la medida previa, sino que lo que va a caducar va a ser la medida cautelar. Porque si no estaría en un limbo de que yo traigo un embargo, inicie una medida previa, pero tampoco la activo, entonces nunca logro demandar, ¿se entienden? Y tengo ahí un gravamen que pesa sobre el patrimonio del demandado en un limbo. Entonces, para evitar eso, es que si yo en lugar de demandar inicio medidas previas, las tengo que activar antes de que se cumplan los 10 días para que no me caduque la medida cautelar. O bien, si ya la terminé,
para que no me caduque la cautelar, tengo que activar la demanda, digamos, ya utilizar esas medidas previas y demandar en los 10 días siguientes de haberla finalizado a las medidas previas. ¿Ah? Si yo no demando, me caduca la cautelar, pero todavía tengo 20 para usarlo para la demanda. Pero el problema es que es la cautelar, no es la medida preparatoria. ¿Se entiende? Sí. Que corren los 10 días a partir de que se embargó. A partir de ahí empiezan a correr los 10 días. Claro, porque es desde ahí en donde empieza la afectación. Antes de que se trabe la medida no hay nada, digamos, registralmente. ¿Ah? ¿Sí? ¿Vos querés preguntar algo? No. Yo no. Ah, pensé que querés preguntar. Vamos. Vieron que yo les había dicho también que requeríamos fianza para trabajar en embargo, ¿no es cierto? Bueno, pero hay veces que no se requiere esta fianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quien demanda es el Estado. ¿Ah? En esos casos se considera que el Estado es solvente, digamos, en todo momento, entonces no va a haber riesgo de falta de pago. Teoría. Claro. Siempre está Dios como garantía. Así que en esos casos no se requiere la cautela. Lo mismo si es una persona que litiga con beneficio de litigar sin gastos. No tiene plata para afrontar los gastos del juicio, menos va a tener para afrontar una fianza. O sea, si ya me considero, siempre y cuando se haya concedido el beneficio de litigar sin gastos, en esos casos entonces no voy a tener que afianzar. Lo mismo cuando se trata de alimentos, por ejemplo, obligaciones alimentarias. Si estoy pidiendo alimentos, obviamente que no tengo ni para, obviamente no tengo para afianzar una obligación. Bien. Ahí donde se dice el 468 embargo al actor, puede darse el caso en que el actor plantea una demanda. El demandado la tiene clara, por ejemplo, de que va a perder la demanda. Entonces sabe que la demanda la van a perder y para asegurarse los daños y perjuicios que le puede haber causado esa demanda, las costas, obviamente, el pago de las costas de su defensa, puede solicitar un embargo contra el actor, pero por ese motivo. Otro de los casos en donde no requiere fianza es los casos en donde la ley misma le otorga un privilegio al embargante sobre la cosa que está embargando. Ahí no hace falta fianza porque justamente el privilegio surge de la ley misma. ¿Qué son las cosas que se pueden embargar? Se puede embargar un bien mueble, un inmueble, se puede embargar un crédito, se puede embargar una cuenta corriente bancaria, se puede embargar un sueldo. En esos casos el límite es el 20%, salvo en el caso de créditos alimentarios, que en ese caso es el 30%. Pero sí, cuando son deudas comunes, no puede pasar de la remuneración bruta del 20%. Lo mismo también es un 20% cuando se embargan fondos. Se hace, por ejemplo, una intervención de caja, ya vamos a ver lo que hay cuando se da también, en esos casos, es un 20%. Hay que tener digamos, tener en cuenta que cuando lo que se va a embargar son fondos de una industria, un comercio, digamos algo, donde los fondos van a estar afectados a procesos productivos. En ese caso, se puede solicitar por el juez algunas modificaciones a los fines de que justamente el embargo no afecte el proceso productivo. O sea, a lo mejor algunas características particulares de la traba para no afectar esa situación.
Bien, eso entonces, ¿cuáles serían a lo mejor los bienes? Hay bienes que son inembargables, ¿no? Por ejemplo, a ver, los sepulcros, son inembargables también los muebles básicos. Los que usa para Para trabajar. poder, ¿ah? Los que se usa para trabajar. Claro, los muebles básicos de una vivienda, también los bienes muebles que se utilizan para trabajar, la ropa de la persona. Los alimentos, en el caso de cuando se pasa la cuota alimentaria, por ejemplo, y todo eso también. No, la cuota alimentaria es inembargable, justamente. O sea, ¿qué es lo que no se puede embargar? Todo aquello que sea para la propia subsistencia o necesario para la propia subsistencia. ¿Ah? Las jubilaciones ingresan ahí también. Claro, y el tema de las jubilaciones es dudoso porque las jubilaciones es como también es un porcentaje como si fuera el sueldo, ¿ah? Porque el ingreso y el ingreso que equivale sería el sueldo. Al día de la jubilación mínima se le Sí, podría claro, también embargar. depende del monto de la jubilación también. Hay que Claro. ver, no es en sí por el concepto, sino por la extensión que tengan los hechos. Sí. La vivienda está sometida. El tema de la vivienda única, es, ya es un tema controvertido, ¿no? Y que ya tiene fallo en contra desde hace mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la institución de bien de familia. Entonces, si la persona quiere que su vivienda sea resguardada frente a posibles acreencias que pudiera tener, entonces tiene que constituirla como bien de familia. El tema de la declaración de la vivienda única, esta cuestión ya fue objeto de varios pedidos de inconstitucionalidad y la Corte terminó diciendo de que era inconstitucional el artículo que lo establecía justamente por eso, por tener la posibilidad del acreedor, la persona que vive, de resguardar de otra forma la garantía y aparte porque es una norma provincial que limita la prenda común de los acreedores, que es el patrimonio, y las condiciones de ejecución de una cosa, digamos, la extensión de la garantía de los acreedores tiene que ser en toda Argentina igual. Y por ende tiene que, si hay una limitación, hacerse por una norma del Congreso y no por cada provincia establecer sus propias limitaciones de cómo cada acreedor va a poder obtener de su deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Ah? Las condiciones de cumplimiento de las obligaciones tienen que ser en todos lados iguales. Bien. Bueno, entonces, eso con relación al embargo. ¿Cómo se traba el embargo? En el caso de los inmuebles, se realiza por oficio, pero que son por formularios que son expedidos por el registro de la propiedad, que ahora encima son online, o sea que ya antes se tenía que comprar el formulario, se va al juzgado, previamente llenado, y en el juzgado se firmaba por el secretario y por el juez. Ahora ya directamente esos formularios son online, se pasan y se autorizan online, y directamente también el registro del trámite se hace online. En el caso de la traba, el plazo desde la traba son 5 años. Y en el registro, cuando el embargo entra, se hace una anotación en donde dice cuál es el día en que entró. Sí. De forma online se hace cuando ya tenés el expediente Sí, el expediente digital. el expediente. Sí, bueno, siempre, o sea, de todas formas, si yo pido una medida cautelar preventiva, se ve aquí por mesa de entrada, van a generar el usuario, o sea, la medida cautelar en sí, en ese caso, Claro, pero yo no hay digo, trabada si fuera así. presencialmente podría trabar la cautelar junto con la demanda, directamente, ¿o no? Claro, pero esto es como
cómo se hace el trámite. O sea, en el mismo escrito yo puedo pedir unas cosas. Pero ¿qué va a pasar? En el mismo momento también yo voy a tener que tener el formulario online, el PDF, mandarlo para que el juzgado lo firme digitalmente y eso después pase a hacer el trámite en el registro. O sea, es lo mismo que se hacía en papel, nomás que ahora lo tengo que digitalizar. Y hacerlo en los formularios, antes un formulario de papel, ahora toca hacer un formulario PDF descargado de la página del registro. A su vez, tengo que tener un usuario en el registro también, para poder después acceder y poder ver la devolución. Todo es posible. Ahora todas esas cosas, todo lo que son acceso a instituciones provinciales se hace posible, todo lo que esté digitalizado, ¿no? Caso de los registros nacionales, o sea, ya en el caso del automotor, el registro del automotor también tiene otro sistema, pero ya va por vía, digamos, de nación. En este caso es lo mismo, se identifica el bien, el auto, y siempre, tanto en el caso de inmuebles como en los casos de inmuebles, siempre va previo informe de dominio y gravamen. Porque yo que trago una medida cautelar sobre tal bien, siempre y cuando que ese bien esté en nombre de mi deudor, que no va a hacer cosas que cuando entre estén ya a nombre de otra persona antes de que ingrese. Por eso siempre y cuando trabe la medida sobre esta patente, sobre esta matrícula, siempre y cuando esta matrícula esté a nombre del fulanito. Si yo no le pongo eso, tú me van a trabar y me va a decir y era otro. Bien. ¿Qué pasa con los muebles que no son registrados? O sea, que son muebles comunes. En ese caso se libra un oficio, ahí sí va a ser en formato papel, digamos, pero voy a tener que descargar, en donde el juez va a dar la orden de que el oficial de justicia se constituya en el domicilio del demandado a los fines del embargo de bienes muebles que sean embargables, sería hasta cubrir la suma de X cantidad, que es lo que yo he pedido. ¿Qué se hace? Se hace conjuntamente con autorización para solicitar orden de allanamiento, en el caso de ser requerida, y cuando el oficial de justicia ve qué es lo que hay, levanta un acta para decir cuáles son los bienes que va a proceder a embargar, y ¿qué hace? Nombra como depositario al propio deudor, de manera que si después saca los bienes de ahí, los rompe, claro, se tiene que hacer cargo ya penalmente aparte. Entonces, eventualmente, si no tuviera el deudor, va a poner como depositario a una persona que esté en la casa, y si no hubiera nadie en la casa, como por ejemplo se hubieran ido de vacaciones, ya acuérdense que esto es con orden de allanamiento, entonces entran, se puede poner como depositario a un tercero. Pero se le llevan las cosas a él porque bueno, depende del caso, por eso digo, cuando hay información de que la persona puede llegar a hacer desaparecer las cosas, o bien, a lo mejor supongamos que es un inmueble que está medio abandonado, o la persona dio X dirección, ¿cierto? Como que vivía ahí, hizo pero no está, ahí el inmueble parece medio abandonado, puede solicitarse además el secuestro. Pero en la normalidad de los casos, en realidad ya el secuestro se realiza, efectiviza cuando se van a ejecutar, no antes. La persona, si está ahí, puede impedir el embargo depositando
judicialmente el monto de la deuda. Entonces, en esos casos, no va a quedar trabada la medida. Por ejemplo, si van con un martillero, el martillero va a decirle cuál es la cuenta donde hay que depositar, que la cuenta que tiene juzgado para esa causa, entonces se deposita ahí y para pedir el levantamiento se pide el levantamiento de la medida. Bueno, entonces esto es con relación a lo que sería el embargo. ¿Qué pasa con otro tipo de medidas cautelares? Hay la inhibición. Como les decía, la inhibición no es una medida sobre un bien, sino que es una medida de carácter personal que de todas formas sí se registra, sí queda registrada en el registro general de la provincia, en la sección anotaciones personales. Esta medida puede ser subsidiaria cuando no se encuentra ningún bien a nombre de la persona. Por ejemplo, se solicita informe de dominio a nombre de esta persona. Resulta que no hay nadie, no hay nada que esté a nombre de esta persona, entonces se pide una inhibición. O complementario. Se traba el embargo y a su vez se pide una inhibición. ¿Para qué? Para el caso de que si llegara a ingresar algún bien a nombre de la persona, queda automáticamente afectado a la garantía. Y de la misma forma, si luego vendiera un bien, aunque no figurase registrado y el acreedor se integrara, por ejemplo, una obra de arte, se enterase que esto sucede, solicitar a la nulidad de esa venta porque ya hay una registrada, una anotación personal a nombre de esta persona. Profesor, que la inhibición no recae solamente sobre bienes registrables. No, por eso no recae sobre bienes registrables. Es una anotación personal. Pero no afecta a los terceros buena fe, ¿eso? ¿De qué? Y porque un comprador, supongamos, de justamente sobre arte, ¿cómo vas a saber si tiene una inhibición? Bueno, pero ahí está la inhibición está registrada. Es una inhibición general de bienes. Es como el boletín oficial, por ejemplo. Si la inhibición está registrada, Sí, su operación que todo el mundo la sabe. o por lo menos antes de hacer una operación así, pregunten. Porque es un registro de anotaciones personales. No es tan así que es de anotaciones personales que si algún tercero encuentra un bien mueble, un bien inmueble, no otorga la inhibición prioridad sobre el embargo. Es decir, ¿por qué? Porque es subsidiaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, supuestamente da una inhibición porque no hay ningún bien inmueble. Luego se encontrará otro. Se encuentra un bien inmueble o ingresa un inmueble y ahí nomás tiene un acreedor y traba un embargo sobre ese bien. Como la inhibición lo que impide es disponer de ese bien, el embargante ya constituye un gravamen antes que llegue el otro. Con los embargos, ¿qué pasa? El embargo tiene prioridad frente a un acreedor privilegiado o no. Si se ha resuelto en el caso malvinchino por el TCJ que sí se genera no un privilegio, sino una preferencia en el tiempo
una preferencia en el tiempo, pero solamente entre acreedores del mismo rango. O sea, primero de Entre acreedores, claro, entre acreedores quirografarios. Entonces, supongamos que yo trago una medida cautelar, viene otro, traga otra, y resulta que ese otro ejecuta más rápido. Como yo trabé el embargo primero, cobro primero, pero siempre y cuando sean acreedores quirografarios. Si yo trabé el embargo, nada, por más que el otro lo haya trabado después, si como tiene un privilegio, primero cobra el privilegio y después el otro. Obviamente que siempre y cuando el derecho a esto se haya ejercido. ¿Esto qué significa? Que si hay una ejecución y la ejecución está comunicada al primer embargante, por ejemplo, pero el primer embargante no plantea la tercería de mejor derecho, lo lamento. No es que de oficio le van a estar transfiriendo el monto de su crédito al otro expediente, a la orden de juez donde se tramite el otro expediente. No. ¿Qué se hace? Vieron que yo les dije que cuando se va a subastar, antes hay que ver cuál es la situación registral del bien. O qué información tengo de otros acreedores. Entonces, supongo que yo estoy por subastar, el juzgado tiene que informar a todos los otros juzgados en donde figura en el registro que hay anotados embargos o una hipoteca. Si hay una hipoteca, le tengo que notificar al acreedor hipotecario, aun cuando no haya iniciado un juicio. Si, por ejemplo, hasta el fisco, como tiene privilegios sobre los bienes, de ejecutar por los impuestos, le tengo que notificar que ese bien va a ser ejecutado para que inicie la tercería de mejor derecho. Entonces, las notificaciones son para que las que tienen algún privilegio, alguna prioridad de cobro, ya sea con relación al acreedor ejecutante o para después cobrar el producido de ese mismo bien antes de que se devuelva el remanente al deudor, tienen que comparecer ante el juzgado, digamos, en lo que sería la ejecución y ejercer ese derecho, porque si no lo ejercen, el hecho de que les haya sido notificado no implica, por eso les digo que después se va a distribuir la plata de oficio. ¿Queda claro eso? Así que, por ejemplo, puede pasar que haya anotado el juzgado sabe que hay, pues se ha dejado registrado, se ha hecho la anotación sobre un embargo, sobre un crédito. Entonces se avisa al otro juzgado de esa situación para que dé constancia en el expediente. Si se va a ejecutar, se comunica esa situación para que el otro acreedor comparezca a la ejecución y ejerza la tercería de mejor derecho. Si no, por eso digo, en ese sentido, estén atentos si les notifican de otro lado que hay una ejecución para poder ejercer la tercería. Porque si no la ejercen la tercería, bueno, chao, renuncian a cobrar de ese bien, después tendrán que trabar el embargo sobre otro bien. ¿En el SAC te avisan de la situación del bien? Claro. Claro, el juzgado que va a ejecutar tiene que hacer todas las notificaciones antes de ejecutar de todo lo que hay registrado con relación a ese bien. Si hay una hipoteca, al acreedor hipotecario. Si hay 3 embargos en 2 juzgados y 3 o 4 juzgados distintos, a cada juzgado le tiene que decir, oiga, vamos a ejecutar, para que ellos vean si ejercen o no su derecho en esa ejecución. Porque todos los otros embargantes, si son quirografarios, después, si hay algún remanente, pueden cobrar como prorrata. Si no, eso se devuelve, si hay un remanente, se devuelve al deudor. Bueno, otra medida cautelar es la anotación del IFIS.
La anotación de litis importa simplemente dejar una constancia registral de una acción que podría dar lugar a un cambio en la situación registral del bien. Por ejemplo, una división de condominio. Por ejemplo, algún cuestionamiento con relación de una servidumbre, en relación a un bien, o la discusión sobre si un bien tiene un fruto o no constituido, cualquier, digamos, planteo sobre un usufructo que tenga constituido, que diga no, ese usufructo se extinguió, ese usufructo caducó, o entre el usufructuario y igual. Cualquier, por ejemplo, otra situación que se puede dar y que por ahí común, nosotros nos pasó, por ejemplo, en el barrio, un caso en donde la persona que había vendido el barrio había vendido un proyecto de barrio en 2 etapas. Entonces, hace una etapa y la otra etapa que queda sin hacer, un buen día sale la noticia de que en realidad no iba a lotear esa parcela, como se había comprometido, sino que le iba a vender a una institución religiosa para que hiciera ahí como un sueldo, una casa. Bueno, ¿qué pasó? Se trabó una medida cautelar justamente con una acción de daño tenido, con una medida cautelar de prohibición de anotación de litis. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se pretendía hacer? Lotear. No lotear, perdón, estaba comprometido en lotear, lo que se quería hacer es no lotear y venderlo directamente a un tercero. Entonces, siempre recuerden que esa medida lo que impide es que cambie la situación registral de ese bien, digamos, en cuanto a su constitución. No, esa anotación no implica que el bien se va a ejecutar, sino que ese inmueble o puede ser dividido, o si está loteado unido, o si hay una discusión sobre una servidumbre, desmembrarse así, hacer pasar una servidumbre por un lado. ¿Puede ser de evicción? ¿En un caso de evicción? No, porque en el caso de evicción no cambia. ¿De qué? ¿En evicción de qué? ¿De un caso en donde se hubiera vendido a otra persona? Claro. ¿O qué caso de...? Sí, un inmueble, por ejemplo. Un inmueble vendido a otra persona, o sea, hay una doble venta. Sí. Sí, ahí en ese caso sí. Claro. Ahí en ese caso sí. O sea, lo único que hace es declarar que el bien litigioso. Claro, que viene litigio, está en litigio. ¿Qué hace? ¿Impide la transferencia? No. Pero usted sepa que si compra y ese bien está en litigio. Si ese bien queda a nombre de la persona a la cual usted le compró, bueno, fantástico, todo bien, no pasa nada. Pero si después eso se desmembra o en realidad pertenecía a otro, lo lamento mucho. Y después regresará con su vendedor. Es para publicidad, ¿no? Claro, justamente, es para publicitar que ese bien es un bien litigioso. Entonces ese es el objetivo. No es ejecutar de esa medida cautelar. De esa medida cautelar yo no voy a poder ejecutar con esa medida cautelar. Para poder ejecutarla voy a tener que dar un embargo, porque para ejecutar algo tengo una deuda. Acá no hay ninguna deuda. O sea, no me interesa a mí ejecutar el bien, sino que lo que me interesa es que ese bien permanezca de esa manera o cambie su situación del modo que lo quiero, pero no es que quiero ejecutarlo y venderlo a ese bien. Otra medida es la intervención. La intervención que tenemos intervención de caja, que se llama la intervención recaudadora, tenemos intervención informante, en donde se pone un veedor, y tenemos intervención de la administración. Normalmente la intervención de la administración es la más excepcional, porque importa
introducirse o intrometerse en facultades que hacen al manejo del negocio de una persona, cuando yo en realidad tengo una creencia nada más, ¿no es cierto? Por eso son sobre todo muy usadas cuando hay un concurso, una quiebra, pero no en el caso de civiles, de situaciones civiles y comerciales, son más excepcionales que las intervenciones de la administración. Puede darse, por ejemplo, en los casos de sucesorios, que hay alguno de los herederos que administra mal, y hay en el medio una demanda de rendición de cuentas, entonces dicen todos los mitad de los herederos, dicen no, quiero que venga un tercero que administre, que sea el que intervenga en la administración, porque acá estos dos hermanos están quedando con plata, entonces para ese tipo de casos. La intervención del informante es simplemente el encargo a un tercero de que comunique al tribunal determinadas situaciones, de determinadas cosas, que puede ser con relación a una administración o con relación a un inmueble, ¿no? O ingresos que tengan un negocio, pero no se inmiscuye nada, simplemente observa e informa. Y la otra situación es la intervención de caja, que es la intervención recaudadora. En esos casos, lo que se ordena es que una persona que va a ser el interventor, todos los días de la caja, de los ingresos de un negocio, saca hasta el 20%, porque ese es el límite de los ingresos brutos, y lo deposita en una cuenta que va a estar a la orden del juzgado. Todas estas intervenciones tienen la característica de que tienen interpretación restrictiva en cuanto a las facultades del interventor, o sea, siempre si hay una duda de si puede o no puede, en realidad no puede, y son excepcionales. Salen siempre por auto, no así las otras medidas que son simplemente con decreto, y en ese auto previamente sortea, no sé si tiene que sortear quién va a ser el interventor. Puede hacérselo de común acuerdo entre acreedor y deudor. Y lo que se va a hacer es nombrar a esa persona luego tiene que hacer lo que se llama el discernimiento de cargo, que es comparecer, aceptar el cargo de intervención y jurar que va a desempeñar las obligaciones establecidas en ese auto interlocutorio con honestidad, buena fe, de forma imparcial, y rendir cuentas al terminar la gestión. En ese auto tiene que salir cuál es la modalidad de rendición de cuentas parcial y cuál va a ser la final, cuáles son las facultades que tiene, cuáles son las limitaciones que tiene. Y con respecto a los honorarios, no hay un monto fijo, sino que una vez que el interventor rinda cuentas, se va a determinar en función del éxito, que depende de la gestión, cuáles son las utilidades que ha logrado recaudar, si ha sido la tarea compleja o no. Bueno, digamos una serie de cuestiones que se van a valorar caso por caso. Ahora, si, por ejemplo, el interventor abusa de su función, puede ser removido perfectamente, hasta de oficio, y ahí no va a tener ningún derecho a cobrar ningún honorario, o puede ser removido también por negligencia. Y en ese caso se verá si algo hizo bien, se le pagará esa parte y lo otro no. Esta medida también es excepcional y también es subsidiaria, es decir, normalmente cuando no hay otra forma de asegurar el cumplimiento de la obligación que no sea interviniendo lo que serían el ingreso de fondos
que no me digan que soy efectivamente el deudor, no pasa nada. Pero esto es sacar todos los días un poquito de los ingresos que tiene esa persona en su negocio. Puede también embargarse crédito. Por ejemplo, una persona que tiene rentas. Entonces yo sé que esta persona tiene renta, tiene un inmueble que alquila y recibe renta de fulano mengano. Entonces se libra un oficio comunicando al deudor, es decir, al inquilino, que no tienen que pagar al acreedor, a su locador, sino que el alquiler lo tienen que depositar a la orden del juzgado. Me parece pago por subrogación. En realidad no, porque no le están pagando es justamente una medida cautelar, no es que el inquilino le está pagando al acreedor, porque no, porque todavía no está dilucidada si tiene o no tiene derecho. Hasta que no haya sentencia, no hay una declaración de derecho. El pago por subrogación sería cuando viene el otro, paga en base al otro, pero porque ya lo acordamos. Se deposita O porque, y ahorita claro. que solo. Pero no porque en este caso no, es fruto de una medida cautelar. Por eso es que se deposita a la orden del tribunal y no se le paga directamente al acreedor. Porque tengo que esperar, claro, tengo que esperar a que el juez diga si efectivamente es un derecho que está discutido. Bien. En el caso de embargos de cuentas corrientes o cajas de ahorro, también en estos casos se libra un oficio y este oficio sí va a papel. Se libra un oficio al banco ordenando que de los fondos que se encuentran registrados a nombre de las cuentas que se encuentran registradas a nombre de fulanito, traba embargo sobre tanta cantidad de plata y esa suma la transfiere a la cuenta del juzgado, o sea, la cuenta de ese expediente para ese juzgado. Luego que otra que tenemos la prohibición de innovar, en donde lo que se pide el juez es que no se toque nada. Por ejemplo, en este caso que se pidió en la extracción de daño temido, ¿no es cierto? Podría haberse pedido una medida de no innovar, por ejemplo, pero se optó por una traba de una anotación de litis. ¿Por qué? Porque es más segura. Porque si yo traigo una medida de no innovar, si no hay nada registrado, igual van a poder vender el inmueble y yo después contra el tercero contra el tercero no se lo podría ir. A lo sumo, que después puedo, bueno, sí, darle un perjuicio a la urbanizadora, pero no le voy a poder decir al tercero, ay, usted ya sabía que esto no lo podía hacer, porque no está registrado. Entonces, en general, las prohibiciones de no innovar son siempre en donde implica una situación entre las partes y no hay terceros involucrados. En el caso de que sea una cuestión que no hace a un inmueble o no hace un cambio de titularidad o algún cambio en la situación registral de la cosa, sino hace la materialidad y sea necesario que los terceros lo sepan, se utilizan otros medios de comunicación, ya sea una publicación o una notificación específica a quien sé que sabe, digamos, que no tiene que hacer eso. Por ejemplo, sé que X